¡Hola, huevones míos! Quería hablaros de un tema que lo tenía en mente para hablar desde hace mucho tiempo. Y qué mejor que en este momento que estoy como caliente, centrada en ese tema. El tema trata de los artistas de hoy en día. Primero de todo, quiero decir que no voy a generalizar. Es decir, lo que yo comente sobre los artistas de hoy en día será a partir de lo que yo he observado. No significa que todos sean así, porque yo no conozco a todo el mundo, entonces no generalizo. Os voy a decir mi opinión resumida respecto a esos artistas. Se basa en la regla de las 3 O's: odiosos, envidiosos y asquerosos. Voy a enseñar pruebas de la realidad de por qué estoy diciendo esto. Me ha pasado ya hace muchísimos años, incluso el primer día que comencé a dibujar, que una supuesta mejor amiga empezaba a criticarme de manera destructiva. Con esto quiero decir que los artistas que conozco, artistas que he visto, les encanta criticar. Les encanta sacar defectos de cualquier dibujo. ¿Por qué? Pura diversión o porque quieren perfeccionar algo que no se puede, porque para mí la perfección no existe. Está muy bien que la gente critique, pero de manera constructiva, es decir, que le des consejos y de manera que no vaya a ofender a ese artista, que no vaya a deprimirlo. Mi historia con esta amiga la voy a contar de manera resumida, ya que es pasado y ya lo he superado. Me enseñó el mundo del anime. Yo no tenía ni idea de lo que era la palabra anime, pero sí anteriormente en el colegio, en sexto de primaria, comencé a dibujar por los típicos dibujos de internet de emos, pareja, amor, etc. Pero comencé a dibujar seriamente a partir de su influencia, que fue en segundo de la ESO. Comencé a hacer unos dibujos y ella lo único que hacía era: está muy mal, no sabes dibujar, tienes que practicar muchísimo más, tienes que hacerlo de esta manera, si no, no estará bien. Esta línea no puede estar así, tiene que estar así. Tienes que hacer 5 sombras más, si no te va a quedar horrible. Lo que hacía es coger mi dibujo, además de hacer como si fuera lo peor del mundo, como si fuera que no lo tenía que haber creado, dibujaba ella misma las sombras y luego en internet, cuando yo lo subía a Facebook, ella me comentaba y me decía: ese dibujo es mío, lo he hecho yo, cuando la base era mía y ella solamente había puesto 4 sombras. Tengo en ambos casos los dibujos de ese entonces. Tengo preparadas todas mis carpetas de dibujos. Por ejemplo, aquí, además de dibujos de amigos, tengo los primeros dibujos que hice. En esta de aquí, como ven, tengo los retratos de famosos. En esta última tengo los dibujos que más valoro, que más me han gustado y que en un principio no voy a vender. Y este de aquí es mi primer dibujo anime. ¿Qué pasa? Obviamente está desproporcionado, el brazo está fatal hecho, la cara, miren esa cosa de ahí, el pelo está muy mal hecho, etcétera. Igual que el vestido, las arrugas del vestido, las sombras, apenas tiene sombras, como veis. Mi primer dibujo. ¿Qué pasa? Que si tú a una persona que está empezando a dibujar le estás diciendo 1.000.000 de defectos y no dices ni una cosa buena sobre este dibujo, esa persona probablemente no quiera volver a dibujar en toda su maldita vida. Esa persona probablemente le hayas causado un trauma de que esa persona dibuja fatal, de que no sirve para el arte, de que no debería continuar y debería concentrarse en otra tarea, de que debería abandonar su sueño y su hobby de plasmar sus sentimientos o cualquier imagen que le guste en un papel, de hacerlo él mismo. Si tú dices algo bueno, por ejemplo: me ha gustado bastante, no has hecho igual que el dibujo, porque este dibujo que hice yo lo copié de un cartel de Salón del Manga, que no me acuerdo cuál año era, pero era de Murcia. Lo que yo hice era versión gótica, versión mi estilo. Si tú me dices: oye, mira, has plasmado tu estilo al dibujo, tiene mucho que mejorar, pero para ser tu primer dibujo has tenido bastante imaginación y has sabido plasmar, o has sabido hacer un parecido al original. Si tú dices eso, esa persona va a seguir dibujando. ¿Qué pasa? Que yo en ese momento ignoré todas las palabras malas que me decía, porque en ese momento era fuerte emocionalmente. Ese dibujo es el que provocó gran pelea en Facebook, diciendo que ella era la propietaria porque había hecho las sombras. Vais a fijaros en la cantidad de sombras que había y la cantidad de dibujo que había. Como ven, hay unas pocas sombras aquí, allá arriba, aquí, un poco aquí en la cara, etc. Lo demás lo dibujé yo, sin calcar y sin nada. ¿Qué pasa? Que ella decía que era suyo el dibujo, cuando si lo he dibujado yo, excepto las sombras, he hecho gran parte del dibujo.
La conclusión de este tema, que lo voy a dejar ya zanjado, es que no le dejes tus dibujos a nadie porque una vez tocados piensa que es de su propiedad. Así que mejor que tú misma hagas esas sombras. Por ejemplo, te dice, aquí haz esta sombra, ¿vale? Haz así 4 rayitas y tú las haces, pero hazlas tú, porque así eres tú el propietario al 100% y no te puede quitar absolutamente nada. Continuando con los artistas de hoy en día y sus críticas, he hecho una publicación en un grupo llamado Art Sama en la que yo pedía opinión sobre qué está más valorado, el arte tradicional o el arte digital. Lo que yo quería comprobar y lo que yo quería es tener pruebas físicas de esta clase de personas que se consideran artistas, para que los artistas principiantes abran los ojos y vean que no tienen razón todos. Junto a ese post adjunté un retrato del que he estado muy orgullosa porque es mi segundo retrato a color y estoy comenzando. Pasa que hubieron más críticas hacia mi dibujo cuando yo no pedí eso que hacia la opinión que yo pedía. Ya me dejaron claro que en ese grupo en específico decía que hay que hacer, si tú publicas un dibujo, van a haber críticas sí o sí. El error de ello es que pone críticas y no pone qué clase de críticas, por lo tanto ellos son libres de poner lo que les dé la gana. Este es el retrato del que hablo, en el que he dibujado a Avril Lavigne como Harley Quinn y a Marilyn Manson como Joker. Obviamente no son Marilyn Manson ni Avril Lavigne al 100%. He tenido que inventarme sombras, comparando las sombras de ambas fotos para hacer una propia mía. Por lo tanto, ese dibujo es inventado casi al 100%. No he parado de ver comentarios de porción de la mandíbula, las líneas de no sé dónde, la sombra de tal sitio, Marilyn Manson tiene la sombra en este lugar y no en este. Puedo decir que un 5% de personas me han dicho muy buen trabajo, sí así, mientras que las otras me han dicho todos los defectos y ni una sola palabra de ánimo. Cuando viene reflejado en el post que estoy practicando el retrato a color y que es mi segundo retrato a color. Critican bastante las sombras cuando yo no puedo difuminar porque yo tengo unos lápices que se compran en bazares y son increíblemente baratos, ya que es lo que me puedo permitir. Como pueden apreciar, todos estos lápices son marca Prismacolor, de esos tan caros que te cuestan un riñón o incluso los dos mismos, que son tan conocidos y te hacen el dibujo solo, porque claro, los colores son tan pros que tú dibujas una mierda y te sale una mierda hiperrealista. El color hace su parte, la calidad del material hace su parte, el que se pueda difuminar hace su otra parte. Si yo estoy dibujando, este retrato lo he pintado con lápices que es casi imposible difuminar. Hablando sobre el debate del arte tradicional y el arte digital, si tuvierais que elegir entre esta imagen y este dibujo para publicar en un post, en un blog, para compartirlo porque os gusta visualmente, ¿cuál compartiríais? Me he metido en páginas cualquiera, de anime, de juegos y de concentrada en arte. Van a preferir compartir un dibujo digital que un dibujo tradicional. Este dibujo tradicional sé que es versión anime y la gente dirá, el anime es fácil de dibujar, el anime es fácil de pintar, y para unos es cierto y para otros no. Este dibujo lo he hecho con acrílico, por lo que debería valorarse más, ya que no puedo rectificar apenas el error, no puedo hacer exactamente el mismo color que el dibujo digital, y simplemente no es lo mismo. Cada uno conlleva su esfuerzo, lo sé, pero el programa te da facilidades, más facilidades que la pintura de tradicional. Quiero poner otro ejemplo. ¿Qué dibujo compartiríais? ¿Este dibujo digital o este dibujo al tradicional? Este está hecho con lápices de colores, los mismos que habéis visto antes. ¿Qué va a traer más? Va a traer más el digital porque es más limpio, no tiene esa textura del lápiz, simplemente atrae más. Las personas concretas de ese post lo que me han dicho es que no se debe comparar el dibujo tradicional con el digital, que ambos tienen sus pros y sus contras, que ambos tienen sus ventajas y desventajas, sus dificultades y sus facilidades. Bien, mi opinión es que al digital puedes hacer un dibujo sin tener idea de dibujar. Puedes hacer un dibujo anime porque te lo hace prácticamente el programa casi. Un ejemplo es el programa Sai. Ese está la opción de Lineart, curvo, que tú vas dirigiendo en puntitos
cómo quieres la forma, por ejemplo, de la cabeza. También en dibujo digital, como muchas personas han dicho, se puede rectificar. Se puede borrar, puedes transformar, por ejemplo, si la cara la has hecho muy gorda, la puedes hacer más delgada, etc. Aunque tengas el dibujo muy avanzado, que hayas hecho todas las sombras, todo pintado, y hayas dicho, oye, quiero hacerla más delgada ahora, puedes hacerlo. Puedes modificarlo, pero eso no puedes hacerlo si lo has hecho a la acuarela. Es completamente imposible. Y con lápiz, si has pintado bastante, tampoco, porque una vez que borres se va a ver el lápiz usado anteriormente. Y con acrílico lo mismo, vas a ir poniendo capas, capas y capas de pintura y se va a quedar horrible. Es cierto que puedes ir borrando la pintura con disolventes. En mi opinión, daña el papel o el soporte donde vayas a utilizarlo, según mi experiencia con esos soportes baratos. En conclusión a todo esto, si eres artista principiante o piensas como yo, que creo que muy poca gente piensa como yo, por desgracia, quiero decirte que no hagas caso a las críticas que te puedan ofender, es decir, que destaque lo más mínimo, el más mínimo error, fallo, como quieras llamarlo, de tu dibujo. Como ejemplo, críticas que primero comiencen hablando bien, diciéndote, oye, me gusta bastante tu trabajo, se le ve tu esfuerzo, sí, así, pero en mi opinión, esta pierna está un poco larga y debería estar más corta para que sea más humana o más proporcional, etc. Ahí te digo yo, muchas gracias, me sirve bastante y me pongo ahora mismo a borrar la pierna y la hago mejor. Pero si tú empiezas diciendo un comentario que dice así, oye, la pierna está fatal, está desproporcionada, tienes que hacerlo más corto, mira este dibujo mío, que lo he hecho súper bien, me encanta cómo lo hago y me como pollas. Si dices eso es lo único que vas a hacer, es ofender a la persona diciendo que tú estás más valorado que ella, tú eres mejor que ella, y no, en el mundo del arte no se debe comparar en modo negativo, sino en modo positivo. Porque así además esa persona va a seguirte a tu página, va a seguir tu arte porque tú le has ayudado en una cosa y le puedes ayudar en muchas más. Os animo mucho a los principiantes, si queréis comentarme, tanto en mi página de Facebook, como en Instagram, como enviarme directos, en cualquier red social, si me queréis dejar vuestro dibujo de cómo estáis comenzando, yo los veré con gusto y si me pedís opinión, os voy a decir mi opinión tanto en lo bueno como en lo malo. No os desaniméis, de verdad, seguid con vuestro trabajo, que es un largo camino que conlleva el mundo del artista, muchas técnicas que aprender, muchos tipos de pintura, muchos tipos de material, muchos tipos de todo, y tienes que probar absolutamente todo. Si pensáis lo mismo que yo, hacedmelo saber por favor, que quiero conocer personas de verdad que no sean las 3 O's que os he dicho, por favor. Y nos vemos en otro vlog.